en mi computadora. Bueno, buenas tardes a todos a esta nueva edición de los coloquios en libertad sobre el Opus Dei, normalmente conducidos por Antonio Moya, pero hoy excepcionalmente voy a ser yo quien los conduzca. En primer lugar, tengo que pedir disculpas a las personas que en la sesión del viernes pasado pidieron la palabra y no se les pudo dar por falta de tiempo. Cuando se incorporen a la reunión, por favor, que levanten la mano, que inmediatamente les cedemos la palabra a ellos. Y de acuerdo con las instrucciones de Antonio, voy a empezar por pasaros un vídeo de estos que él ha grabado para esta ocasión. Un segundo que comparto la pantalla con vosotros y pongo el audio. Bueno, como decíamos, por si lo echabais en falta, ahí tenéis a Antonio. A ver si se pone en marcha el vídeo. Bueno, os voy a ir enviando unos cuantos vídeos, puesto que a la hora de la reunión de hoy estaré en el tren. Y de lo que se trata es de que estos vídeos cortos se vayan poniendo y luego Perdón, hay ¿lo un oís? espacio de comentarios en donde, bueno, pues comentáis lo que queráis, ¿no? Se oye un poco flojo. Estos vídeos van a recoger una serie de cartas que me han ido enviando gente, algunos diciendo su identidad, otros sin decirla, pero todos interesantes, ¿no? Y como ya del tema jurídico, pues hemos tratado bastante y ahora pues estamos en un periodo de impasse esperando a ver qué hace Ocariz o qué hacen los del Opus, si deshojan la margarita y le entregan o no le entregan la documentación del Congreso al Papa o no se la entregan, pues mientras tanto vamos a leer unas cuantas cartas. Empiezo con un texto de Pilar Urbano, que me lo ha enviado Guillermina. Y bueno, pues fijaos lo que dice Pilar Urbano de Escrivá. Dice: Escrivá fue un sacerdote anticlerical, lo decía él mismo. También porque en aquel contexto social había mucho clericalismo en el ambiente y al menos en España. Lo normal era que al cura se le encumbrara a los lugares de honor. Él era muy campechano y muy alérgico a los privilegios. Por entonces eran habituales los cristianos muy metidos en las iglesias y en las rancias sacristías. Él amaba profundamente la calle. Su sacerdocio estaba muy pegado a las ilusiones y a los problemas de sus coetáneos. No tenía ningún interés por hacer carrera clerical. Quería ser un cura pelado. Era un acérrimo defensor de que el clero se entrometa lo justo en cuestiones civiles y que los curas no manden, sino que sirvan. Este anticlericalismo de Escrivá era importante en la época, ya no tanto porque ahora una buena parte del mundo es anticlerical, pero por enemistad. Bueno, fijaos en lo que ha devenido el Opus Dei, que es ahora mismo una entidad meramente clerical, formada solo por curas y diáconos incardinados en la prelatura. Los laicos no forman parte de la prelatura. Bueno, hasta aquí la primera intervención de Antonio. He intentado corregir el audio, pero no es posible. Está grabado así de flojito. Lo que sí, ahora doy la palabra para todo el mundo que quiera intervenir. Después de cada vídeo haré lo mismo. Adelante. ¿Alguien quiere hablar? Adelante, Ricardo. Bueno, muchas gracias.
yo quisiera también hacerme eco decirles que he leído los comentarios que se han posteado en YouTube en estos videos y encuentro comentarios de todo tipo, como en algún momento lo he mencionado. Entonces, me parece relevante, digamos, decir y recordar que la participación de cada persona que se suma a estas videoconferencias es diversa. Cada uno encuentra su propio beneficio, desde información para una mejor comprensión de los hechos pasados que ha vivido, de los cuales ha sido testigo, hasta ideas o referentes, utilizando la palabra de Antonio, que nos ayudan a encontrar pues, apoyo, algunos consuelo, algunos sanación, pero en un proceso personalísimo. Y como un hermoso efecto colateral, diría yo, pues también ha producido, quizá más relevante aún, relaciones de amistad y de cariño verdadero entre unos y otros, derivados pues, del saber que no estamos solos, de entender las historias y los testimonios de cada uno, de cada una, distintos pero semejantes, y del respeto a nuestra manera de pensar y de vivir. En mi caso, como ustedes lo saben, busco entender mejor mi pasado, dejar atrás algunas heridas en un proceso de propia comprensión, de autorreferencia y de sanación. Busco no cargar más con cíclopes y con lestrigones, que en palabras de Cavafis no tengo que encontrar en mi camino si mi pensar es elevado y son selectas mis emociones, y que si no los llevo dentro de mi alma. Y a la vez busco ofrecer a ustedes y a todos los que ven estos videos, pues algunas palabras útiles sobre la libertad y la dignidad y el respeto de la dignidad de cada persona, animando a cada uno a asumir el reto de reivindicarlas, haciendo eco de aquellos también versos magníficos de Henley, que en un poema Invictus finaliza diciendo aquello tan bonito de ya no importa cuán estrecho ha sido el camino, ni cuántos castigos lleve mi espalda, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Entonces, yo he sido muchas veces enfático en afirmar cosas y quiero reafirmarlas porque me parece que es relevante. Afirmar, por ejemplo, que la secta debe desaparecer, punto. Afirmar que todos los daños deben ser en justicia reparados, punto. Y de ahí mi apoyo también a las 43 valientes del Cono Sur de América y a todos quienes han sido dañados. Pues no todos somos activistas, no todos somos demandantes, no todos escriben en la web, no todos son creyentes, cada uno vive a su modo y saca lo que es de provecho y beneficio para su vida y para la vida de los que ama. Sobre esa demanda de lo cual alguna vez se habló o denuncia, que algunos están promoviendo, pues yo quería también aprovechar para recomendar, y esto era lo que quería decir la semana pasada, que se analicen con detalle los hechos que se van a denunciar y las competencias de la autoridad ante quien se acuda, para delimitar con claridad qué es jurisdicción canónica y qué podría ser solo de jurisdicción estatal, la cual pues no es universal, ¿verdad?, sino local, por el principio de territorialidad del derecho. Y esto con la intención de dirigir esa denuncia pues con precisión y con suficiente admisibilidad y legitimación. Bueno, finalmente pues me aprovecho para, como siempre, decirles que me alegra mucho ser amigo de ustedes y en algunos casos colaborador activo, vivir con ustedes una verdadera fraternidad y digamos, subrayo la palabra verdadera. Agradecer a Antonio su valentía, aunque no esté, y a Ágora Cuántica su generosidad. Quizá alguna vez también cuente alguna cosa, parte de mi historia, como lo han hecho Miguel o Claudia o tantos de hechos abusivos, pero eso será en otro momento. Por ahora solo quiero darles las gracias. Para mí todo esto siempre, desde el inicio, ha sido un gran beneficio. Gracias, Joseph.
Gracias a ti, Ricardo, por tus siempre bellas palabras. Eh, Alguno quizá no tenga otra motivación, pero por si le hace falta que siga las palabras, la senda que marca Ricardo, y que el dolor de los demás, en ese caso el dolor de las demás, no nos resulte indiferente. Muchas gracias. ¿Alguna palabra más o le doy la palabra a Antonio otra vez? Seguimos con Antonio. Este era un chico que siempre se decía de él, bueno, es que este no encaja, no encaja. No, no encaja porque era un tío que se daba cuenta de que los numerarios íbamos como a 2 palmos del suelo, ¿no? Y sin embargo, cuando he dejado de ser del Opus Dei, pues se ha dado cuenta de que he bajado al suelo y entonces pues ya se ve que ya tiene confianza conmigo como para tratar temas con gente que ya vive en la realidad. Dice, soy fulanito de tal, hace mucho que no nos comunicamos, desde antes que dejaras el Opus Dei. He seguido todos los vídeos de tus intervenciones en Ágora Cuántica y me alegro de verte bien. Aunque no voy a unirme a las sesiones de Zoom, me gustaría que comentaras una cosa que creo se ha pasado por alto, por supuesto sin mencionarme. Y dice, en realidad se han celebrado 2 congresos extraordinarios del Opus Dei, uno para hombres y otro para mujeres. Y cita el mensaje del prelado que dice así: durante esos días las reuniones de las congresistas y de los congresistas se realizarán en paralelo y participaré en ambas. Y entonces él pone entre paréntesis bilocación junto con los vicarios. Tendrán lugar en las sedes del Colegio Romano de Santa María, ellas, y del Colegio Romano de la Santa Cruz, ellos. Y comenta este amigo mío, dice, como es natural, no puede haber ninguna conclusión todavía. Lo que resulta tan chusco como previsible son esas autoalabanzas a la familia segregada del Opus Dei, tal y como aparece en el mensaje de 17 de abril, que dice lo siguiente. En los ratos de familia que hemos vivido, resultaba fácil dar gracias a Dios por tantas iniciativas de evangelización al servicio de muchas almas en todo el mundo. Hemos constatado una vez más los lazos de filiación y de fraternidad que nos unen. Estas jornadas del Congreso se han caracterizado por un ambiente de serenidad y también de buen humor, y por una activa participación de todos y todas. Bueno. Y comenta mi amigo, dice, la expresión cabal de esos lazos segregados, fraternales y bienhumorados se encuentran en las fotitos que han publicado en el Flirk. Todos sonríen, pero ellos y ellas no se tratan ni en las estaciones de transporte público. Los 5.000 kilómetros de distancia entre secciones se mantienen y hacen imposible que se pueda debatir nada en los términos que cualquier cristiano corriente considera normales para un congreso. Eso explica, entre otras muchas cosas, que, y cita al prelado, una propuesta de los ajustes a los estatutos será entregada en los próximos meses a la Santa Sede. Y comenta mi amigo, me imagino que a Ocariz, sosteniendo que el esfuerzo de bilocación que ha realizado permitirá que el retraso sea de meses y no de años. Es que no se les puede tomar en serio. Un abrazo y que Dios te bendiga, Antonio. Fulanito. Aquí tenemos otra idea para elaborar y compartir. La segregación, siempre las mujeres un escalón por debajo de los varones. ¿Alguien quiere hacer un comentario?
Hola, Creo que te has muteado. María. hola, ¿qué tal, Gianfranco? Adelante, adelante, si quieres decir algo. Bueno, primero dar el gusto de verlos a todos otra vez, a todos y a todas. Es extraordinario tener esta oportunidad. En las próximas semanas yo estaré viajando en China y no sé si el horario me funcione porque pues ya serán como la 1 de la mañana, pero en fin, cuando pueda me uniré. Em, Quiero agradecer como siempre las serenas, sólidas, profundas palabras de Ricardo y el espacio que nos dan, como él ha dicho también aquí, y ver que están aquí pues también algunas de las que están luchando por su causa. Y yo creo que dentro de ese aspecto concreto que se mencionaba de la separación o de la yo no sé cómo se llama eso, poner por debajo a las mujeres, obviamente Segregación. como segregaciones. Las auxiliares pues están todavía 4 escalones más abajo, ¿no? Porque están las numerarias, las agregadas, las supernumerarias y por allá abajo las auxiliares, ¿no? Entonces, aunque yo entiendo que hoy día muchas personas con las que yo he tenido oportunidad de conversar de la obra me dicen que eso ya no es así. Sí, no hemos todavía llegado a los detalles específicos en algunos casos. Ciertamente queda el hecho de que así fue y se mantuvo durante muchísimo tiempo y obviamente el número de auxiliares que participaron en el Congreso en la parte de mujeres es muy evidente, 0. Entonces, yo quería simplemente recordar que en cualquier situación de abuso, y en este caso, pues en la institución se han dado muchas, las personas que sufren más por el abuso son quienes son más vulnerables, y en este caso han sido los auxiliares. Por otra parte, también me sorprendió que algunas de las auxiliares con las que yo he tenido oportunidad de hablar en distintas partes del mundo no saben, o no sabían, o no se acordaban, que toda su información está en Roma, desde el día en que pidieron la admisión, cuando, inclusive antes, probablemente, cuando las estaban tratando, cuando se incorporaban, cuando hicieron la admisión, cuando hicieron la ablación, cuando hicieron la fidelidad, si la hicieron, las dificultades que tuvieron, porque en esa época todavía se enviaban los reportes. Yo no sé si esos reportes se han destruido o no. La fecha en que se fueron, cómo se fueron, etcétera, cuándo las dieron de baja en la Seguridad Social, porque eso sí se aseguraron de que no siguieran cotizando cuando se fueron las que estaban cotizando, pero no de que cotizaran cuando estaban adentro. Entonces, yo no sé si existe una forma de que se pueda, mediante declaración juramentada de quienes tengan ese acceso al hecho de saber que esa información se tiene, puedan exigir las instancias jurídicas, ya sea eclesiásticas o civiles, que esa información, con el derecho de petición o el derecho de acceso a la información o lo que sea, el Opus Dei reconozca que la tiene y que por lo tanto no puede hacerse el de la vista gorda o el de yo no tengo ni idea cuándo estuviste por aquí, como le estaban diciendo a una auxiliar en Europa recientemente, y se les pueda exigir que efectivamente pues ofrezcan esos archivos o los pongan a disposición de aquellas que quieren saber con precisión cuándo entraron, cuándo pasó, en qué casa estuvieron, de qué corporación que dependía de qué institución, que dependía de qué asociación, eh, toda esa maraña para pagar o no pagar, que todo eso sea transparente y que no tenga que caer el peso de la prueba de todo eso en quienes han sido precisamente más vulnerados, sino en la institución. Eso es lo que yo quería comentar. Gracias, Gianfranco, que tengas un feliz viaje por el otro lado del planeta. Y ahora, Elena, por favor, ¿quieres decir algo? Sí, gracias, José María. Mm, Quería, la vez pasada me quedé con un comentario que qué bueno que no lo hice porque la verdad me acababa de enterar me hicieron un comentario de una ex numeraria que decía que no entendía qué era lo que alegaban las 43, si ellas habían decidido libremente entregarse al Opus Dei. La verdad es que a mí me indignó muchísimo. Qué bueno que no hice el comentario la semana pasada porque sí estaba molesta por el comentario. Y quiero resaltar ese apoyo como, por ejemplo, Gianfranco, que lo acaba de hacer, Ricardo, que lo ha hecho muchas veces, todos los que lo han hecho y han apoyado aquí de alguna manera a todas las que
las que estuvimos en esa situación, de verdad me impresiona que mejor ellos que no vieron directamente lo que nosotros pasamos, sean tan empáticos y no ellas que vivieron muchas veces, esta persona en concreto, yo la conocí, yo estuve con ella en curso anual y demás, me impresiona la falta de empatía, ¿no? Ante una situación así, tal vez ella ahora no sé, su condición social, su tipo de vida sea muy buena y me alegro por eso, qué bueno que la gente haya podido ir para adelante y rehacer su vida y todo, ¿no? Eso me da gusto. Pero me da pena que no volteen a ver a todas esas personas que sufrieron, no solo económicamente, anímicamente, psicológicamente, y que no sean empáticas con ellas, ¿no? Y que hagan este tipo de comentarios. Solo quería resaltar, como siempre que tengo oportunidad lo hago en este espacio, resaltar el apoyo que otras personas, incluso fuera de mi país, eh, hacen hacia las 43, hacia toda nuestra causa. Y pues eso, compartirles la pena que me da que nuestro propio país se siga pensando de esa manera tan clasista, porque nos siguen viendo al día de hoy como las de abajo. E incluso hace poco alguna comentó que si no quería ir a trabajar a su casa. ¿No? Pues, no, gracias, yo tengo la mía para hacer lo propio en mi casa. No, bueno, no sigo comentando porque la verdad es que sí me indigna un poco, ¿no? Pero sí quiero agradecerles infinitamente a todos los que de alguna manera apoyan toda esta labor que hacen o el movimiento que están haciendo las 43 y toda la repercusión, porque aunque ellos no quieran, está repercutiendo, ¿no? También me decían que en México el Opus Dei estaba preparado por si alguien intentaba hacer algo legalmente contra el Opus Dei, que el Opus Dei en México estaba preparado y no podían llegar a moverles un pelo aquí en México, ¿no? Entonces yo aquí públicamente me río de ellos y pues les digo que esperen porque me parece que cualquier microsismo es capaz de mover cosas muy arriba, ¿no? Entonces, gracias por el espacio, José María. Gracias a ti, Elena. Como siempre, vuestro testimonio resulta estremecedor. Yo solo quería añadir una cosa, y es que aunque hay algunos derechos que son irrenunciables, por ejemplo, este no sería el caso de renunciar a un salario por trabajar. O sea, tú puedes trabajar gratis, pero esto no exime a tu empleador, en este caso el Opus Dei, a que cotice lo que debería por ti a la seguridad social. Yo ya sé que los que están trabajando en el entramado jurídico tienen muchos frentes abiertos porque no es lo mismo presentar una demanda en España que presentarla en México. Y tanto en España como en México hay jueces del Opus Dei. O sea que tenemos que ir con muchísimo cuidado. Pero sí que es cierto que en España está el corazón del Opus Dei, está Torre Ciudad, el fundador era aragonés y cosas así. Quiero decir que en todo caso, y además los derechos en Europa son los derechos humanos, se respetan más que en otras partes del mundo. Por lo tanto, yo, aunque no descarto que se pueda atacar en todos los frentes simultáneamente, animaría especialmente a los letrados a que interpongan las demandas en España, porque si bien puede ser que hay alguna auxiliar que todavía esté trabajando gratis para el Opus Dei y que no quiera cobrar, porque está entregada a todo aquello que le han comido el tarro, pero lo que sí es absolutamente cierto es que el Opus Dei debería cotizar a la seguridad social por el salario que no le pagan. Entonces, ahí lo dejo. Ricardo, por favor, y perdonad mi intervención, yo tengo que hacer de moderador solo.
Gracias, Joseph. Sobre el comentario de Elena, me parece muy relevante. Creo que cuando alguien hace un comentario de esa naturaleza, como el que tú mencionaste ahora, me hace pensar que es más sectario de lo que podría ser un sectario, porque, digamos, desde los primeros programas, Antonio explicó con claridad que la palabra secta pues, se deriva de sector, ¿verdad? O sectorial, y significa ver una parte y no el todo. Pero es que en ese caso, si una persona numeraria afirma algo como eso, es que ni siquiera está viendo todo el conjunto de la organización, sino que está juzgando la manera de vivir de todos de conformidad como vive esa persona, creo yo. Y entonces es como pensar pues que todo el mundo le va a mi equipo de fútbol o que todo el mundo se le despierta a mi misma hora, es decir, como si esa persona fuera el centro de la existencia de la organización y por lo tanto, así como entiende ella la estructura y las prácticas, es como todo el mundo la debería entender. Esa ausencia de empatía, de comprensión, de ponerse en los zapatos del otro, de intentar subirse en el escritorio para ver la realidad de otra manera distinta, como decía el profesor de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿verdad? Eso no existe. Entonces, es muy difícil que alguien entienda al otro si está convencido de que la única manera de vivir, que incluso tienen los mismos miembros de la secta, es su manera de aproximarse a eso. Esto a mí me parece una barbaridad atroz, ¿verdad? Es decir, y creo que digamos, muy adecuado tu comentario, ¿verdad? Indignada porque no es posible que alguien mencione con empatía humana una conclusión tan simplona como decir, ¿de qué se quejan? Ustedes hicieron lo que querían en libertad. Cuando se sabe expresamente, pues, y está denunciado públicamente los temas de manipulación, los temas de planos inclinados, los temas de ausencia de información, los temas de secretismo, los temas de miéntale a sus padres, mil cosas más, ¿verdad? Entonces, me parece, Elena, tu comentario muy acertado. Creo que hace ver que dentro de las mismas sectas hay todavía sectores más sectarios, ¿verdad? Que entienden la realidad de la secta incluso de conformidad como solo ellos la comprenden. Y si para ellos es una maravilla, pues no sé, como el texto ese de Pilar Urbano, ¿verdad? Que parece que está hablando de una gran persona, pues entonces así debe ser, ¿verdad? Porque yo hago la realidad de conformidad con mi pensamiento, ¿no? Al fin y al cuentas, lo que estamos concluyendo es que son idealistas, ¿verdad? Y entonces, en idealismo en el sentido filosófico, que piensan que su pensamiento construye la realidad. Y eso a mí me parece hasta muy peligroso, ¿verdad? Nosotros somos idealistas en el sentido humano, que tenemos un ideal por perseguir y nos sirve de objetivo vital, ¿no? Pero ese idealismo filosófico, es decir, las cosas son así porque yo las pienso, yo las digo, me parece digamos, elocuente en relación a lo que significa una secta. Gracias, Joseph. Gracias a ti, Ricardo. Voy a pasar un nuevo vídeo. Mientras me organizo con compartir la pantalla, solo quería dejar una frase que he oído este mediodía precisamente, y es que hay quien confunde el plano con el territorio. El territorio no es el plano, ¿eh? El plano es una simplificación del territorio. Voy a pasar el siguiente vídeo. Vamos con otra. Esta es ¿os acordáis que yo comenté que el Papa había una revista que era lo de cobrar de alquiler? Cardenales que están viviendo de gorra en el Vaticano, y que están pagando un alquiler de risa y cobrando un sueldo de espanto. Entonces me escribe un numerario, un ex numerario muy mayor, y me dice lo siguiente: Antonio, estoy siguiendo con atención tus reuniones en YouTube. Veo que en la de hoy, no sé a qué hora se realizan,
querías tratar el tema de los alquileres a cardenales y a la universidad. Se refiere a la Universidad de la Santa Croce, que es propiedad de la Santa Sede y que no se sabe bien qué es lo que está pagando el Opus Dei de alquiler. Continúa. Dice, sobre esto te puedo contar lo siguiente que quizás ya lo sabes. La verdad es que no lo sabía. En la vía Borgo Santo Espíritu, a la altura de la columnata de Bernini, hay un edificio muy antiguo de 4 plantas, si no me equivoco, y seguramente con subsuelo, que es al día de hoy todo él un centro del Opus. Ese edificio, al igual que la sede de la universidad, goza de extraterritorialidad y por lo tanto forma parte del Estado de la Ciudad del Vaticano. En época de Juan Pablo II fue refaccionado y funcionaba ahí una oficina de la representación diplomática polaca. No sé exactamente si era su embajada. También funcionaba mediante un alquiler pactado con la Santa Sede, la Embajada del Ecuador. Eran unos pisos pequeños a los que se accedía por una escalera, quizá porque no había modo de instalar un ascensor. Esto que te cuento sucedía por el año 2000-2001. Un día me enteré por el embajador de Ecuador. La embajada ocupaba el primer piso alto, que en el cuarto se había instalado un pequeño centro del Opus. Recuerdo haberle comentado, prepárese, embajador, porque en menos que canta un gallo, se querrán hacer con todo el edificio. Dicho y hecho. Un día, estando yo de paso por Roma para una convivencia de AOP, Fernando Valenciano me llamó a Villatevere y me pidió que hablara con el embajador sobre la posibilidad de dejar ese piso con el compromiso de que la obra le ayudaría a conseguir otro mejor y tan cercano al Vaticano como ese. Yo, bien mandado, hablé con el embajador, del que era muy amigo desde siempre, y me dijo que eso era impensable. Me explicó que la embajada había hecho un fuerte gasto en material de oficina con la dirección de la embajada, que estaban instalados hacía muy poco tiempo, y que la Cancillería ecuatoriana era reacia a esos cambios que siempre suponían gastos y que de ninguna manera se mudaban. Fui donde Fernando Valenciano con la respuesta, quien me dijo que le dijera al embajador que no se preocupara, que la obra correría con todos los gastos que supusiera el traslado. No hubo caso. El embajador no se quiso cambiar. Cambió el embajador, volví a Roma, ya sin ser de la obra, y fui a la embajada a visitar al nuevo embajador, al que también conocía, y me enteré que la embajada ya no estaba ahí, sino en un piso del edificio de Piazza de Città Leonina, donde estuvo el primer centro de la obra. Me fui para allá. La embajada estaba en un piso evidentemente más grande y muchísimo mejor que el otro. Le pregunté al embajador cómo, así y desde cuándo se habían cambiado, y me contó que nada más haber sido creado cardenal, lo visitó Julián Herranz para decirle que, como sabía, los cardenales tenían derecho a un piso que la Santa Sede les daba para vivir y que él quería ese. Y a cambio le ofrecía el piso de Città Leonina que le habían ofrecido a él, pero que le resultaba muy grande. A todo esto, la embajada era la única cosa extraña que había quedado en ese edificio, porque hasta los polacos habían sido desalojados. En 4 años se hicieron con todo el edificio extraterritorial. En ese edificio me he enterado por fuentes absolutamente confiables que tienen todo el material sensible, contabilidad,
archivo secreto de la cura prelaticia, todo lo que podría ser incautado en una requisación de la justicia italiana. El edificio está a unos pocos cientos de metros de la curia generalicia de la Compañía de Jesús. Un abrazo, fulanito. Bueno, pues esto es la carta esta, que ya veis que no tiene desperdicio. Por aclarar alguna cosa, Fernando Valenciano es un numerario que yo creo que pitó en el 40 o por ahí, ¿eh? O sea que tiene que tener, este ya no cumple los 90 años, ¿eh? Luego yo le conocí en Almería porque vino a una comisión de servicios y yo hice la charla con él. Y más tarde se ordenó sacerdote, cuando ya era muy mayor, y él estaba siempre en el Consejo General, en el Consejo Auxiliar, siempre por ahí arriba. Pues el prelado, que entonces era Javier Echevarría, le ofreció venirse a España, pero él dijo que quería seguir ahí en Roma y, a ser posible, en Vilatevere. Yo lo entiendo perfectamente, porque realmente es que nunca había salido de ahí, y yo pienso que era una persona que en el mundo hubiera estado desubicado. Quizá por eso eligió estar en esa jaula o en ese invernadero, ¿no? En el que, por ejemplo, también había estado toda la vida Javier Echevarría, ¿no? Desde que llegó a Roma estuvo ahí, nunca salió. Yo creo que quizá nunca saldría a la calle, no lo sé. Pero bueno, que como digo, se ordenó tiempo después, siendo ya muy mayor. Yo creo que se ordenó con 70 años, ¿no? Y yo le vi por última vez hace 2 años, porque estuve en la ordenación de mi sobrino, y ahí estando en la primera misa solemne de mi sobrino en la Universidad de la Santa Croce, pues ahí le vi, estaba ahí, y bueno, estaba ya, como dirían en Córdoba, bastante perjudicado, ¿eh? O como dirían otros, usted está muy estropeado, ¿no? Pero bueno, ahí estaba, con muchos años encima, y bueno, pues nada, ese es Fernando Valenciano, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues nada, esto era la carta que quería comentar. Muy bien. ¿Alguna intervención a esta otra demostración de poder del Opus Dei? Hola, hola a todos. Hola, Tania. Bueno, a mí me parece... Hola, José María. A mí me parece estremecedor. Yo le iba a comentar a Elena, iba a solidarizarme con ella, que me parece que más que falta de empatía de esta persona es una ceguera tremenda. Y le iba a comentar lo que ha dicho Elena, ¿no? Que el Opus Dei le ha dicho en México que están preparados por si alguna persona intenta reclamar sus derechos, ¿no? Y esto, iba a decir yo, esto suena a mafia absolutamente, ¿no? Y lo que ha leído Antonio es la corroboración de la mafia, ¿no? O sea, tienen un centro conseguido de manera rastrera, como lo consiguen todo, ¿no? Y un centro que escapa al control de cualquier Estado europeo, ¿no? Y allí tienen todo el material sensible. O sea, si eso tiene algo que ver con el cristianismo, pues que baje Dios y lo vea, ¿no? O sea, es que es la corroboración de que el Opus Dei es una mafia. Vamos, yo lo digo alto y claro. O sea, si realmente el Vaticano no hace nada, es que es absolutamente cómplice de la cantidad de muertos, de la cantidad de injusticias y de desgracias que el Opus Dei está
sembrando por todo el mundo. O sea, a mí me parece, o sea, me lleva a escándalo, a un escándalo descomunal, ¿no? Bueno, y como ya me conocen que soy así, pues esto es un poco lo que yo quería decir. Muchas gracias, Carmen Charo. Todas estas expresiones son tan sentidas que no entiendo cómo puede haber gente que las ponga en duda. Muchas gracias por tu aportación. Si hay alguna palabra más y si no, paso al siguiente vídeo de Antonio y ya os aviso que dura 8 minutos. Ahí creo que recuperó la carrerilla y se lanzó a su mejor estilo. Sigo adelante. Y vengo siguiendo tus escritos en el diario Siglo XXI y en Opus Libros. Desde hace unas semanas estoy viendo algunos vídeos de Agora Cuántica. Antes de seguir escribiendo, me gustaría saber si este es un cauce adecuado para comunicarme contigo o si prefieres otro. Después de pensar si intervenir en las reuniones de Zoom, creo que de momento prefiero no hacerlo. No obstante, me gustaría comentarte algunas cosas que pueden ser temas interesantes para tratar en esas tertulias. Recibe un saludo. Bueno, yo le dije que sí, que adelante. Y entonces me mandó un correo largo, otro muy corto, y luego hace poco me ha mandado otro muy largo. Voy a leerlos. Dice, perdona que sea tan directa, pero es que quiero evitar enrollarme. Algunas ideas. No sois un grupo de mentirosos, resentidos o gente que os sintáis heridos. Muchos de vosotros habéis sido realmente heridos. Y por eso tenéis todo el derecho a sentiros heridos. Yo misma he sido a veces herida porque he sentido una auténtica privación de libertad. Así se lo he transmitido a una directora o dos recientemente, pero aquí no pasa nada. Por eso siempre he evitado hacer planteamientos más profundos a ninguna directora. Tengo la sensación de que escuchan poco y han recibido la consigna de infundir serenidad por encima de todo, pero así no van a conseguir que alguien sea sincera o tenga verdadera confianza. Segundo, lo diga quien lo diga, es profundamente injusto poner a cualquier persona en una situación de pobreza existencial por haber sido generosa entregando todo su dinero obtenido con el trabajo profesional y no habiendo ahorrado nada. Hasta hace poco yo no sabía que, según se dice en los estatutos, artículo 94.2, y ahora cita textualmente los estatutos, con su ordinario trabajo profesional llevado a cabo con la mentalidad y el ánimo de un padre de familia numerosa y pobre, todos los fieles de la prelatura tienen el deber de proveer a sus propias necesidades económicas, personales y familiares, y en la medida en que les sea posible, de ayudar al sostenimiento del apostolado de la prelatura. Esto es textual del artículo 94.2 de los estatutos. Y continúa Nina diciendo, esto no es lo que me explicaron al pitar. Cuando iba a pitar me explicaron que yo tendría que sostenerme y mantenerme con mi trabajo profesional. Poco después me dijeron que se entregaba todo. Después de 44 años en la obra, habiendo entregado todo y no habiendo ahorrado nada, tras una vida profesional extensa, probablemente la única explicación de que me encuentre este pastel es que soy estúpida. Claro que si dices esto, te dirán que eso siempre fue así en la obra, que es madre y que por tanto te cuidará. El problema es que yo no quiero que nadie me cuide, quiero cuidarme a mí misma, no ser un lastre para nadie y no tener que andar mendigando para comprar un paquete de cigarrillos, etc.
Dice, tercero, veo por parte de las directoras mucho comportamiento políticamente correcto, poco sincero, falsamente optimista, alegría desbordante. A alguien que se acabe de incorporar a la obra puede despistar, pero no a las que tenemos los huevos pelados en 1000 batallas. Me parece muy bien esta expresión, Nina. Cuarto, del Congreso no trascenderá nada. Bueno, esto me lo mandaba el día 24 de abril. ¿Ahora? Sí, el día 24 de abril. Dice, cuarto, del Congreso no trascenderá nada, porque eso en el Opus Dei se entiende poco menos que como un cónclave secreto para elegir papa. La obra siempre ha creído ser una iglesia dentro de la iglesia y por tanto ha fotocopiado todos sus procedimientos, incluso los que estaban mal diseñados. Y así lo está asumiendo el conjunto de la colectividad como lo más natural del mundo. No saber nada de los contenidos del Congreso es lo normal y lo esperable. Todo flores y mariposas, confirmar y reafirmar todo lo anterior, dar una imagen de unidad de cara a la galería. Aquí no hay nada que cambiar, solo unos leves retoques. Quinto, me parece una gran falta de liderazgo por parte de los directores y las directoras de la obra no querer reconocer ningún problema, ninguna mala actuación y no querer al menos pedir disculpas por los comportamientos humillantes a los que se ha sometido a muchos miembros numerarios y numerarias y numerarias auxiliares y agregados y agregadas. Pero bueno, ese ha sido el comportamiento habitual de la Iglesia y eso también debe copiarse. Ningún papa pidió perdón por el proceso Galileo hasta Juan Pablo II. Sexto, el mensaje que se está transmitiendo dentro de la obra ahora mismo es de que aquí no pasa nada, pero sí pasa. Séptimo, creo que hoy por hoy los laicos no pertenecemos a la prelatura, por mucho que me digan mis amigos juristas sobre que este tipo de incongruencias son habituales en el derecho. Para mí está meridianamente claro en el Código de Derecho Canónico de 1983. Octavo, me tiene profundamente preocupada el nulo espíritu autocrítico de los numerarios y numerarias, teóricamente universitarios. Serán todos unos fanáticos, unos borregos. ¿Nos habrán enseñado algo verdaderamente útil en la universidad? ¿Cómo se puede ser tan asquerosamente sumiso? Noveno, tema de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Generalizadamente, dentro de la provincia donde me muevo, todos los argumentos de miembros de la obra que he oído son del tipo: el porcentaje de casos es pequeño en comparación con otros ámbitos, como por ejemplo familia, etc. Hay acusaciones falsas, hay grupos de presión para cargarse a la Iglesia Católica. Los irlandeses siempre han sido un poco así. Solo ha pasado en algún lugar muy puntual. Siempre hay manzanas podridas, etc. Como puede verse, todos ellos argumentos de muchísimo peso. No podría esperarse otra cosa de las grandes mentes universitarias. Y eso que en el Opus Dei siempre se ha insistido por activa, pasiva y perifrástica en la pureza, en no tocarse lo que corresponda. Ahora resulta que no pasa nada. Yo estoy auténticamente escandalizada, no por el comportamiento indigno de los clérigos que han cometido esos actos, todos tenemos miserias y todos podemos cometer injusticias graves, sino por la actitud encubridora, opaca y falsamente argumentada en la caridad con que han actuado muchas de las autoridades dentro de la Iglesia. ¿Va a copiar el Opus Dei también esto? Bueno, sigue la carta, pero como quiero que los vídeos sean cortos, lo corto aquí y empalmamos en el vídeo siguiente. Bueno, más de lo mismo. Yo os puedo contar una historia personal mía, y es que yo he estado 44 años en una empresa dirigida con
con mano de hierro por el Opus Dei, que era CaixaBank. A lo largo de esta carrera profesional he visto adelantarme por la derecha y por la izquierda una pandilla de inútiles con cilicio que iban ocupando sitios de responsabilidad a lo largo de todo el escalafón. Claro, les importa un bledo si saben hacer su trabajo o no, pero con los sueldazos que pagan en esta empresa, imagínate lo que recauda cada mes con tanto numerario infiltrado el Opus Dei. Y bueno, lo dejo ahí, otro día más, porque hay de todos los colores. ¿Alguien quiere intervenir para esta larga carta de Antonio? Adelante, Ricardo, por favor. Gracias, Joseph. Y disculpen que intervenga tanto, ya me voy a callar después de esto. Vean, esos argumentos que nos acaba de leer Antonio, es una manzana en el barril, los casos son muy esporádicos y cualquiera semejante son contrarios a la evidencia y a las pruebas, ¿sí? Entonces, una cosa es creer algo que uno no ve y otra cosa es creer algo contrario a lo que está viendo. Es decir, la estadística hasta judicial demuestra que eso no es así. Y recuerdo en un video que vi hace algunas semanas de un periodista mexicano que vive en España en relación a una organización igualmente perniciosa que se llama los Legionarios de Cristo, como algunas de las denuncias que se estaban haciendo por personas adultas relacionadas con abusos sexuales en contra del señor que fundó esa organización, un sacerdote de plena confianza del entonces sumo pontífice, llegaron al Vaticano y en el Vaticano la abogada les dijo a esas personas que el argumento que les habían dado era el siguiente. Es mejor que 8 personas sufran a que miles pierdan la fe. Entonces, cuando tú escuchas eso, te das cuenta de que pues, son argumentos, primero, contrarios a la evidencia, pero además que hay mala fe. Hay mala fe y hay digamos, un desequilibrio en la jerarquía de los valores, ¿sí? Porque pareciera que la institución está por encima de las personas. Y yo creo que el Dios en el que creen, dicen que vino a redimir a las personas, no a las instituciones. Entonces, a mí me parece que es muy evidente que estos argumentos que esta persona decía y se mofaba diciendo, vaya, qué gran idea de grandes intelectuales, pues son basura, ¿verdad? Es decir, no soportan el menor análisis crítico. Gracias, Joseph, y ahora sí me callo. No te reprimas, que nos gusta mucho lo que dices. ¿Alguien más que quiera? Guillermina, por favor. Adelante. Bueno, hola a todos. Yo quisiera, no quiero robar mucho tiempo, pero yo le escribí una carta hace un tiempo a Antonio para que la leyera y bueno, no llegó el momento. Entonces les pediría si puedo yo leer un poco, leer esto que le quería mandar, que le mandé a Antonio para compartir con todos, porque me parece que estamos en la línea de estas cartas que se están leyendo, ¿no? Adelante, Guillermina. Lo voy a leer lo más rápido posible para no sacar. Guillermina, tal vez está en Comprendo y respeto. Digo que tal vez está en uno de los vídeos que vienen a continuación, pero mucho mejor si la lees tú personalmente. Adelante, Guillermina. Bueno,
Comprendo y respeto las decisiones que cada uno ha tomado, porque me parece que lo más importante es preservarse. Yo también he tomado las mías, y aunque sean diferentes, comparten la misma finalidad que la de la mayoría de los que están aquí presentes: poner distancia para que el desvío de la institución no nos continúe afectando. La experiencia de cada uno es única y las consecuencias sufridas también. Para los que continuamos en la obra, la decisión del Papa Francisco para proteger el carisma nos señala que la Iglesia reconoce allí un don de Dios que, para ser protegido, exige cambios en la institución para generar un ambiente propicio para el crecimiento y fecundidad del carisma. Considero que el primer paso para dar lugar a una verdadera renovación es el de verdad, justicia y reparación por los daños ocasionados a tantas personas con formas de organización de la vida interna y con praxis perjudiciales, en particular los daños ocasionados a las numerarias auxiliares y a tantos numerarias, numerarios, agregados, agregadas, supernumerarias y supernumerarios. Las derivas sectarias se pueden desarrollar en cualquier comunidad de personas. Por eso no comparto que la eliminación del Opus Dei sea la alternativa de solución. Las mentalidades sectarias se trasladarán de un sitio a otro. Lo que hace falta es una formación profunda que lleve a cuestionar modos de hacer y sobre todo modos de pensar, o mejor, de dejar de pensar, que en lugar de hacernos más y mejores personas, terminan devastando la interioridad, infantilizando, victimizándonos y victimizando a otros, generando dependencias y enfermedades de todo tipo. La autoridad de la Iglesia está dando pasos, pero esto es solo el comienzo de un recorrido que llevará años. Llegar a buen puerto depende de la sinceridad con que todos en la obra, y en primer lugar, quienes tengan encargos en la conducción del proceso, acompañemos en el sentido correcto y estemos dispuestos a tomar la medicina por más desagradable que resulte. Continuar repitiendo que somos incomprendidos hace ya mucho tiempo que dejó de ser una explicación aceptable. Debemos tener la sensatez de hacernos algunas preguntas básicas. ¿Por qué, siendo laicos, las numerarias y numerarios llevamos un estilo de vida propio de los religiosos? Solo basta con leer 7 cánones del Código de Derecho Canónico: 601, 663, 664, 665, 666, 668 y 671. ¿Por qué y para qué tanto afán en colarnos en la estructura jerárquica de la Iglesia? ¿Por qué se propone una formación endogámica que fomenta la pobreza y pereza intelectual? ¿Qué oculta tanto verticalismo y secretismo en una institución carismática? ¿Por qué tantos recursos y esfuerzos volcados a estrategias para cuidar la imagen? Y sobre todo, lo más importante, ¿por qué se ha instrumentalizado y manipulado a las personas para el sostenimiento y la perpetuación de la institución, en lugar de ser esta un instrumento al servicio de las personas? El carisma es muy simple, como todo lo que viene de Dios: difundir la llamada a la santidad en el mundo a través de la santificación del trabajo y de los compromisos familiares y sociales. Confundir un artefacto diseñado por hombres, siempre contingente y limitado, con un principio perpetuo, santo e inviolable, se ha cobrado y se sigue cobrando numerosas víctimas y dolor humano. Lo más patético y autodestructivo: confundir la unidad en Jesucristo con complicidad, encubrimiento y servilismo a semejante artefacto. Una última pregunta: ¿tenemos la capacidad y la determinación necesarias para generar las transformaciones imprescindibles por nosotros mismos? ¿O necesitamos de la intervención directa, firme y segura de la Iglesia? Eso era todo. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermina. Tu testimonio es muy valioso en este foro. Te lo agradezco muchísimo. A mí a veces, cuando veo estas estructuras ciegamente jerarquizadas, me acuerdo del principio de obediencia de vida que esgrimían
los mandos intermedios de los nazis para cometer aquellas atrocidades. Es que nadie piensa cuando le dan una orden injusta. Vamos a seguir. Voy a poner otro vídeo. Ah, perdón, ¿algún comentario a lo que ha dicho Guillermina o al vídeo que he puesto antes? Voy a He poner visto otro una vídeo. mano de José. Sí, por favor, Giancarlo. Gianfranco. Creo que José, no sé si José tenía la mano levantada, me pareció, o no, que iba a comentar algo. No, si no, yo simplemente seguimos y leemos la siguiente carta. A mí me parece que eso que has Disculpa, dicho tú de la no he visto obediencia la debida mano. es José, tremendo. ¿querías decir algo? La ha retirado, la ha retirado. Vale, pues voy a buscar otro vídeo. Con la carta de otra orden de carta de seguimos con la carta de otra orden de carta siguiendo a algunas preguntas que han hecho Después de reconocer todo lo anterior y mucho más, ¿por qué soy numeraria? Respondo en orden de importancia. Está respondiendo Nina. Porque creo que mi decisión de servir a Lo Dios vuelvo a en medio del poner que mundo, ha quedado cortado. santificando el trabajo. Seguimos con la carta de Nina. En otro orden de cosas y respondiendo a algunas preguntas que han hecho a Guillermina, primero, después de reconocer todo lo anterior y mucho más, ¿por qué soy numeraria? Respondo en orden de importancia. Está respondiendo Nina. Porque creo que mi decisión de servir a Dios en medio del mundo, santificando el trabajo, fue tomada con suficiente grado de libertad a pesar de mi temprana edad, 16 años. Segundo, porque ese tipo de vida que veía en otras numerarias me atraía. Claro que no conocía otro y no me lo había ni siquiera planteado. Tercero, porque el ambiente humano era bueno, sincero, amistoso, etc. Cuarto, porque no tenía otros proyectos de vida. Segunda pregunta, ¿qué me aporta el Opus Dei y para qué lo necesito? Y responde, el Opus Dei me aporta la gran cantidad de buenas personas que hay entre sus miembros. De no ser así, seguro que ya no estaría. No me importa en absoluto la estructura de la organización. La estructura del Opus Dei creo que no me aporta nada o casi nada. Solo me importan las personas. Tercero, me gustaría que se le transmitiera a Guillermina mi más completo apoyo por tener unos ovarios como los del caballo de Espartero. Esto último se puede adornar como se quiera, lo dice entre paréntesis, lo del caballo de Espartero. Bueno, los que no seáis españoles podéis mirar quién era Espartero y deduciréis cómo era su caballo. A Guillermina no le pueden hacer ninguna admonición, salvo que murmure, difame o calumnie sobre algo grave respecto de la obra o de alguna directora o director en concreto. Supongo que sabrá andarse con pies de plomo, pero es especialmente importante que no dé pie, con base real, a que se le haga una admonición. En otro orden de cosas, una propuesta de debate para cuando lo veas conveniente, si lo ves conveniente, es lo siguiente. ¿Son las personas las que se corrompen por el poder, el dinero, o son las necesidades de las organizaciones quienes corrompen a las personas? Yo creo que es una pregunta interesantísima. Creo que en el Opus Dei hay personas que han perdido el rumbo. Creo que debemos volver a aquello de ser como los primeros cristianos. Creo que deberíamos transmitir a los jóvenes que se acercan a la obra lo bonito de vivir una gran aventura para acercar las almas a Jesucristo. De momento no voy a intervenir en vuestros coloquios de Zoom
al menos que se me hinchen tanto los ovarios que no pueda más y reviente. Pero no quiero que esto pase, porque me conozco y entonces no me va a callar ni el lucero del alba. Además, no quiero que nadie me invite a salir. No soy una rebelde, solo soy crítica, destructivo-constructiva, y no por ello me considero infiel. Hay bastantes cosas que derribar. Solo quiero que se cambie de planteamientos y que se acabe con tanta corrección política y se mire más o algo por el bien de las personas. Todo lo que he escrito en este mail tienes permiso para publicarlo siempre que mi identidad no se vea comprometida. Gracias por escucharme. Quizás sea la primera vez que alguien me escucha con interés. Muy triste, ¿no? Después de 44 años en el Opus Dei, que una mujer diga esto es terrible, ¿eh? Bueno, pues nada, esto es lo que dice Nina. Bueno, luego dice, postdata, antes preferiría morirme de hambre que mendigar €1 al Opus Dei. Pero eso sí, mi testamento lo van a ver por el canto. Bueno, pues nada, hasta ahora. Tenemos una carta entre enfurecida y divertida. ¿Algún comentario que os haya suscitado este mail que ha leído Antonio? Hola, hola de nuevo. Carmen Charo, por favor, sí. Sí, hola de nuevo, sí. Yo puedo decir que, bueno, ella comenta los motivos por los que está en el Opus Dei, ¿no? Por los que entró en el Opus Dei, y digo, yo me puedo estar de acuerdo con ella o hacer míos también esos motivos, ¿no? Yo también entré con 15 años y efectivamente no tienes otra panorama de vida, no, y lo que te ponen delante pues resulta muy bonito, el ambiente también resultaba muy bonito, pero bueno, desde luego todo mi respeto para Guillermina, para ella, para Antonio, que estuvo 45 años, yo solo estuve 18 y salí hecha un estropajo viejo y destrozado. Y bueno, uno puede acercarse a un movimiento, a una organización y se cree que está entrando en un palacio maravilloso, ¿no? Pero cuando estás dentro del palacio y te das cuenta de que hay barro hasta las rodillas y de que hay ratas y de que hace frío y de que está oscuro, dices tú, esto no es lo que a mí me vendieron, ¿no? Entonces, yo eso es lo que eso es lo que me suscita. Se queda porque hay personas buenas, sí, hay personas buenas, pero yo estaba cuando estaba escuchando eso, estaba pensando, pero si uno dentro del Opus Dei no tiene relaciones normales con las personas, si tú no conoces a las personas con las que vives, yo he vivido con muchísimas personas y no he conocido nada de su vida, de sus preocupaciones, de sus inquietudes, de sus problemas, de sus dudas. Vamos, viví con una persona que su padre era empresario, la empresa de su padre quebró, se quedaron en la indigencia y allí no nos enteramos. Yo desde luego no me enteré para nada, ¿no? De hecho, sus padres se tuvieron que ir a vivir fuera, a trabajar de lo que fuera y, o sea, hasta esos niveles, vivir con personas que están llorando todo el día y no les puedes preguntar qué te pasa, ¿no? O ponerles una mano y consolarlas. Entonces, decir, estar viviendo con personas a las que no conoces de nada, gente buena, sí, pero gente anónima, ¿no? No sé. No, yo me cuesta muchísimo entender la permanencia en la obra durante muchos años, de no ser
pues como en el caso de Guillermina, en el caso de Antonio, que has tenido un trabajo fuera y ves un poquito el mundo, ¿no? Desde luego, si tienes un trabajo interno o en la administración o en un trabajo o en un cargo de gobierno, yo creo que es imposible perseverar o llegar a tener una madurez y a ser una persona normal, madura y feliz y equilibrada. Yo sinceramente creo que es imposible. Es mi opinión, no sé. Sin más. Adelante, Guillermina. Baja tu mano, Carmen Charo. Con respecto a lo que decía acá, a lo que estaba comentando Carmen, me parece que no tiene desperdicio una intervención que fue republicada en Opus Libros y que salió la semana pasada, que la firma Fuera Borda, me parece que es la firma, y que el título es, bueno, me parece, esperen que lo busco un segundo, pero me parece que es muy interesante para que, a mis amigos de la barca se llama, así es el título, a mis amigos de la barca, que me parece un consejo, da unos consejos, me parece espectaculares para la gente que está en la obra y, digamos, respecto a, es decir, para qué estamos en la obra, para qué fuimos, qué es lo que nos atrajo y cómo permanecer fieles a eso que nos atrajo, que fue la santificación en el medio del mundo, ¿no? Y cómo, bueno, no quiero perder tiempo, hacerlos perder tiempo, porque cada uno, si está interesado, lo puede leer, pero me parece que es muy interesante, que es muy, es decir, poner los límites, es decir, poner los límites. Y también para los que tienen amigos en la obra, que todavía están en la obra, tal vez para enviárselos, ¿no? Y que lo conozcan. Eso nada más. Quería solamente comentar que conozco personalmente a Fueraborda. Es una persona que estuvo también 40 años dentro de la obra y la factura que le ha pasado es bestial, pero absolutamente bestial, a nivel físico, a nivel psicológico. Ahora vive feliz, pero terrible, ¿no? Y efectivamente yo he leído ese artículo en lo que habla de, como nos dicen en la obra, que hay que quemar las naves, ¿no? Quemar las naves, soltarlo todo, la familia, el dinero, la seguridad, todo, y cómo ella realmente hizo eso, y la factura ha sido descomunal, tremenda, 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 pero bueno, eso. Quería decir que desde hace 10 días este artículo ya está colgado en la página web de Ágora Cuántica. Está en esta dirección que he puesto ahora en el chat. Si os interesa, ahí está. Sí, sí, y se titula Quemar las naves y tiene una dedicatoria preciosa a mis amigos de la barca. Y desde luego, eso de quemar las naves está bien para Hernán Cortés y los otros bárbaros que de esta manera no podían huir y tenían que seguir masacrando a todos los indígenas que encontraban en México, creo. Pero que te utilicen este argumento para que te quedes en el Opus, joder, ay, perdón, pero ya está bien, ¿no? Me parece bastante inapropiado. Bueno, voy a poner otro vídeo si no hay más comentarios. Voy a ver si lo encuentro. Un segundo.
Es la Comisión Regional de España, pero no... Bueno, ahora vamos con un escrito de gobierno, con un escrito de gobierno de la Comisión Regional, que yo creo que es la Comisión Regional de España, pero no... Sí, parece que sí. Es uno de esos escritos que algún director ha logrado enviar. Por supuesto no diré el número, ni la referencia, ni nada, ¿no? Simplemente dice, punto número 1. Los numerarios y agregados son siempre atendidos por la obra en sus necesidades materiales, también cuando concluyen su vida laboral, con independencia de que tengan o no una pensión de jubilación suficiente para su sostenimiento. Nadie debe intranquilizarse por esta cuestión. Al mismo tiempo, como la previsión de las pensiones estatales de jubilación en España es incierta, entre paréntesis, la pensión media está en 1.200 euros al mes y es posible que descienda en los próximos años, conviene tomar medidas de ahorro, como se están planteando muchos ciudadanos españoles en estos momentos, para hacer más sostenibles en el futuro los centros y las labores apostólicas. Una de estas medidas, punto 3, una de estas medidas es que aquellos que prevean que van a recibir una pensión de jubilación estatal inferior a 1.500 euros al mes para los numerarios y 1.300 netos al mes para los agregados, suscriban un plan de pensiones privado de gestión colectiva a partir de los rendimientos de su trabajo, que complete la pensión estatal hasta esa cantidad. Voy a hacer un breve comentario. Dice un plan de pensión privado de gestión colectiva. Esto es una manera de tener cogidos por los huevos a los numerarios mayores. Y ahí hay otra cosa que es muy llamativa. Dice, hombre, ¿cómo es que los numerarios tienen una pensión de 1.500 euros y los agregados de 1.300, ¿no? Una pensión media, ¿no? Bien. O mejor dicho, o que se prevea que los agregados necesitan menos dinero para vivir que los numerarios. ¿Y qué pasa con esos numerarios que viven como agregados porque les han dado la patada del centro? En fin, vale. Continúo. Punto 4. Es decir, se anima a esas personas, es decir, a numerarios y agregados con pensión de jubilación inferior a 1.500 o 1.300 euros, a que destinen a un plan de pensiones privado parte de la ayuda que hasta ahora venían destinando a las labores apostólicas. Fijaos qué lenguaje, ya está hablando parte de la ayuda que venían destinando a las labores apostólicas. Ya no habla de entregar el sueldo entero en un escrito de gobierno. Al explicar esta posibilidad, será oportuno insistir a todos en la actitud de total desprendimiento personal de esos recursos, puesto que es de gestión colectiva, y añadir que no es más que una manera adaptada a las circunstancias actuales de prever la atención de las futuras necesidades materiales de numerarios y agregados por parte de la prelatura. O sea, aquí está diciendo que, bueno, que no, pero antes ha dicho que es una pensión de gestión colectiva. Los sacerdotes, directores y oficiales, quinto, los sacerdotes, directores y oficiales, salvo que cuenten con un salario superior al que reciben de la prelatura, están excluidos de esta medida porque en principio no contarán con excedentes derivados de su sueldo o dotación base una vez atendidas sus necesidades personales y las de su casa, entre paréntesis, contribución a la vivienda. Y dice, tampoco deben de intranquilizarse por esto. Sexto, somos conscientes de que a corto plazo esta medida puede reducir las aportaciones de los centros a las labores apostólicas, pero a medio y largo plazo supondrá un beneficio. A partir de ahora tendréis que tener en cuenta este factor a la hora de hacer la previsión económica del centro. Séptimo, os animamos a estudiar con cada uno su situación personal, o sea que se van a dedicar, no, se están dedicando ahora a
meterle los dedos en los ojos a los numerarios y numerarias para que canten todo lo que tienen de dinero o cómo es su situación económica. Eso lo sé de buena tinta porque conozco casos. Dice, os animamos a estudiar con cada uno su situación personal y que nos indiquéis las personas de vuestro centro que estarán en las circunstancias señaladas en el punto 3, es decir, en pensión de menos de 1.500 euros netos al mes. Os puede facilitar el trabajo las calculadoras que existen en Internet y que prevén la pensión que se recibirá en función de la situación económica personal, edad, salario, tiempo cotizado, etc. Octavo, la cantidad anual que conviene depositar en el plan de pensiones dependerá de la edad y de las circunstancias personales de cada uno. Como orientación general, y teniendo en cuenta exclusivamente el criterio de la edad, una persona de entre 23 y 29 años podría aportar 500 euros al año al plan de pensiones, y las personas mayores de 30 años hasta la edad de jubilación unos 2.000 euros al año. O sea que ya están recaudando dinero de los numerarios de otra manera, y además metiendo por medio a un banco, con lo cual te tienen cogido por los huevos, clarísimamente. Las personas que estén más próximas a la jubilación, noveno, las personas que estén más próximas a la jubilación y prevean que necesitarán contar con este complemento a la pensión pública, pueden iniciar este plan sabiendo que quizá no será suficiente para alcanzar la cifra de 1.500-1.300 euros al mes. Y luego dice, no hay problema en ello. Lo importante es paliar en algo las necesidades del futuro. Décimo, en el ambiente de la delegación hay varias personas que os pueden informar y asesorar independientemente de que luego cada uno obtenga las informaciones técnicas de la entidad gestora del plan. El administrador de la delegación puede orientar en este sentido. O sea que ya te están sacando la pasta de otra manera, con un director que te está metiendo los dedos hasta el fondo. 11. No dejéis de manifestarnos vuestras dudas, experiencias o soluciones alternativas o complementarias que veáis conveniente abordar. En el anexo que os enviamos hacemos unas consideraciones técnicas. Conservad este escrito. Este escrito es del año 21. Y yo recuerdo que en el año 21, hablando con un numerario, me dijo que curiosamente se había paseado por los centros de la delegación, el administrador de la delegación, diciendo de palabra, cosa que aquí no se dice evidentemente, que la pirámide de edad del Opus Dei es insostenible y que ya no queda claro que el Opus Dei vaya a poder garantizar el futuro de los numerarios mayores. Eso lo dijo de palabra, justo todo lo contrario de lo que se dice en este escrito, de que no hay que preocuparse, no hay que tranquilizarse y tal. Entonces, el administrador de la delegación de la que estoy hablando decía que ya lo que tiene que hacer cada numerario es buscarse la vida, con algún plan de pensiones, con lo que sea, porque la obra no les va a poder mantener en el futuro, cuando sean ancianos. O sea, eso es algo que lo dijo muy claro. Bueno, pues este es el escrito que os quería comentar. Bueno. ¿Algún comentario? Bueno, yo quisiera decir alguna cosa. Durante 70 años, la obra ha estado invirtiendo en propiedad raíz, en edificios, entidades bancarias, empresas, etcétera, de manera
más o menos directa o indirecta, generalmente a través de intermediarios, o si Carmen quiere, llámelos testaferros. Y hoy día todo ese capital invertido descomunalmente inmenso está ahí a disposición para rentar, producir o lo que sea. Pero ahí estamos otra vez diciéndole a todo el mundo, no, es que somos pobrecitos, no tenemos dinero, arréglese su pensión porque no hay con qué, no le podemos dar para los cigarrillos, etcétera. Y acompaña a mi hermana mayor, que es numeraria y es una persona pues, que ha tenido siempre un ingreso relativamente bueno, pues más o menos, y últimamente mejor, y está pensionada, pero sigue trabajando, etcétera. Yo pienso, bueno, hace unos años están haciendo en su casa una especie de almuerzo o algo para recaudar unos fondos para no sé qué, y yo decía, pero, o sea, porque no tenían con qué para pagar esto o aquello. Y al mismo tiempo existe toda esa monumental inversión en toda clase de entidades. Es una contradicción brutal. Están preparándose jurídicamente para tratar de evitar pagarle a las auxiliares lo que dentro de ese esquema son migajas para ellos. Y al mismo tiempo están sufriendo porque no le quieren dar a los numerarios o a los numerarios, los que estén ahí, una pensión decente. Me parece una hipocresía inmensa, pero pues es todo parte de esa oscuridad, de esa opacidad, un poco como la mafia. Y con la mentalidad de que están haciendo lo que hay que hacer por la institución, porque como hemos dicho, pues hay muchísima gente buena, pero evidentemente que se ha distorsionado la conciencia de una manera muy lamentable. Yo espero que de una u otra forma llegue esa claridad porque los fondos ahí están, el dinero está para pagarle a todas las auxiliares, el dinero está para pensionar y cuidar a los mayores, etcétera, etcétera, seguro. Gracias, Eso es todo lo que yo quería. Guillermina, por favor, tened en cuenta que nos quedan 3 minutos. Por favor, adelante. No, solo muy breve, de acuerdo con Gianfranco, yo considero que el patrimonio que hay detrás de, ya sea de la prelatura como institución o de las asociaciones interpuestas, es suficiente para la reparación y para sostener a los que están. Pero lo que me parece clave es que la gente que está en la obra sea consciente de que la obra no tiene derecho a pedir el salario. Eso no está en los estatutos. Eso no está en los estatutos. Exigir el salario es un claro abuso de poder. Un claro abuso de poder. Ese aviso de la Comisión Regional, de donde sea, me parece de España, dijeron, con ese aviso habría que ir a la iglesia. Decir, bueno, acá el Opus Dei está pidiendo a sus miembros algo que no está regulado por la iglesia. Es un claro abuso de poder. Nada más. Yo quería decir pues, que eso es así, Guillermina. Lo que pasa que nunca hemos tenido acceso a los estatutos ni a nada. O sea, nos hemos fiado de lo que nos han contado siempre. No hemos tenido capacidad de espíritu crítico. Bueno, por lo menos yo hace 30 años que dejé la obra, ¿no? Pero es muy difícil que la gente de repente ahora reaccione, ¿no? Creo yo, no sé. Yo cuando leí a Antonio, digo, no queda claro que el Opus Dei no se dedica solamente a dar formación espiritual, está claro que no, ¿no? Es de escándalo que diga que pues eso, que los numerarios mayores pues no los vamos a poder mantener, ¿no? A ver qué hacen, ¿no? Me escandaliza también que diga que los que tienen trabajos internos no se preocupen de planes de pensiones porque no reciben sueldo, o sea, que es que se dedican a mantenerlos sin más, ¿no? Y lo último que quería comentar es que en España las personas que no tienen unos ingresos
tienen capacidad de recibir un salario no contributivo, no sé, ahora no sé cómo se llama, que Pensión son no de contributiva. 480 euros, ¿no? Me consta que hay muchas numerarias mayores que no han cotizado en su vida y que viven en pisazos, en zonas muy buenas, pues como todos los centros, ¿no? Que son casas buenas, que están cobrando, mintiendo, que están cobrando esos ingresos, ¿no? Con trampas además, ¿no? Están empadronándose en lugares más humildes porque claro, tú es difícil que puedas demostrar que vives en la zona top 10 de Madrid y no tengas en un pisazo de 500 metros y no tengas medio de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues están empadronándose en centros pobres o lo más sencillos. O sea, es que es el carisma, yo lo siento, el carisma del Opus Dei es la mentira. Yo no creo en la buena voluntad, no creo en la buena voluntad. Y lo vemos en este escrito, ¿no? Es siempre retorciendo, no sé. Muchas Bueno, y gracias. creando su propio fondo de pensiones. Entonces, Tremendo. vuelven a crear más endogamia, crean su propio fondo de pensiones, crean más endogamia económica, ¿no? O sea, la plata sigue estando ahí, siguen siendo ellos los que la manejan, ¿no? Seguro que lo va a administrar CaixaBank, que Isidro Fainé es un crack para estas Sí. cosas. Bueno, muchísimas gracias a todos una vez más y os espero el viernes que viene. Esta noche ya estará colgado de Y nuestra web Jordi, el vídeo de esta reunión para que lo pueda ver Antonio, entre otros. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Jordi y Josep María, muchísimas gracias por el espacio y a todos, pues todo mi cariño de verles siempre. Gracias por estar ahí. Ha sido para Gracias a